Bienvenidos todos a la lección número 6. Nosotros vamos a aprender acerca de Sanón y el rey David en una historia bien diferente. Vamos a nosotros comprender muchas cosas que damos cuenta cuando un error, las consecuencias están. Como habíamos dicho nosotros, rey David había cometido un pecado, mató a un hombre para quedarse con la esposa, que era un bebé. El profeta vino con el pecado, y ahora uno de los hijos, como la semana pasada, Absalón, se revela contra su padre. Así que nosotros estamos hablando del eslabón de la comunidad, que tenemos que construir relaciones positivas. Es interesante ver que había un problema en la comunidad, ¿no? El título es Padre doliente, pero Padre victorioso. Y reflejamos el amor de Dios cuando somos pacientes y tolerantes con los demás. La Biblia te enseña muchas cosas, no solamente te enseña de la salvación, sino también te enseña de las relaciones humanas. Que a veces los enemigos, las personas que te pueden hacer problemas, no solamente son gente extraña, o hermanos de la iglesia, también en tu propia familia. La historia del rey David y Absalón es un ejemplo de cómo los problemas se iniciaron en la casa. David había perdido mucho su autoridad, no estaba siendo un padre muy estricto en la disciplina de sus hijos, y entonces los hijos comenzaron a hacer cosas que eran indebidas, como la madre, Saúl se le había revelado. Recuerda que David es el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, el rey de Jesús. Y más que todo, los problemas que ocasionó, él sí tenía que ser una persona que realmente tuviera una autoridad, un ejemplo a seguir. Pero David había cometido un error, pero Dios lo había perdonado, pero las consecuencias las tuvo que pagar. El versículo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En la vida no todo puede ser un color de rosa, no todas las personas van a ser buenas. Tú puedes llegar, como llegué yo a la universidad, a dentista, y pensar que toda la gente era muy cristiana, no había borrachos, no había nadie que se fuera casada, como llega a tener esa expectativa. Pero la Biblia enseña que en todo lugar, aún dentro de la iglesia, pueden haber problemas que tú no te ves. Entonces, que aún así vas a encontrar gente buena, gente que lucha por tratar de ser buena, otros que son muy duros y dóciles, pero cualquiera que sea, uno tiene que amar a esas personas y saberlas tratar. La semana pasada habíamos visto que Absalón se había rebelado contra su padre, y David tuvo que huir porque se hizo una guerra civil. Una guerra civil quiere decir que dentro de una comunidad, dentro de un país, se dividen en dos grupos, ¿no es cierto? Y entre parientes, familiares, personas del mismo país, hay una pelea y una lucha hasta que debe prevalecer uno. Así que David tuvo que salir y escaparse. Habíamos dicho que Absalón no solamente era una persona muy cruel, sino había sido un hijo muy malo. Él había asesinado a su hermano. Amón quemó tierras a Joab porque dijo: bueno, tú me trajiste aquí, pero yo quiero ver a mi padre, no me haces caso, y le quemó las tierras. Engañaba al pueblo poniéndolo en contra de su padre, que yo un día sería el rey. Si fuera el rey, estas cosas serían. Usaba el poder político, la persuasión, porque era un joven muy atractivo, ¿no es cierto? Todo el mundo lo miraba y decía: wow, este puede ser un rey porque se veía más joven. Y provocó tristemente una guerra civil en el pueblo de Dios. Terrible. Y aparte de eso, se coronó rey. Entonces no podían ver dos reyes, que uno de los reyes tenía que prevalecer. Bueno, el ejército de David
eran amigos que habían estado con él desde la juventud, Joab, Abisai y Itai, eran amigos que eran jóvenes, y entonces le dice que luchen contra el ejército de Absalón, porque Absalón había formado un ejército, personas que los había cautivado, así que personas que estaban impactados y que pensaban que Absalón podía ser un buen rey. Así que estaba dividido. O sea, imagínate, estaban divididos, y entonces David conocía a sus hombres. Sabía cómo era Joab, cómo era Abisai, cómo era Itai, y dijo, miren, traten bien a Absalón. Pero Absalón era su enemigo. Pero también Absalón era su hijo. Así que por un lado él estaba sufriendo como padre, pero por otro lado él tenía que permanecer y buscar la paz de la nación. Era muy, muy, muy difícil. David amaba a su hijo, aunque este era muy malo. O sea, toda madre, todo padre ama a su hijo, aunque este sea un drogadicto. Sufre, ¿verdad? Aunque este se había rebelado contra él, contra Dios, David amaba a su hijo, quería mucho. Pero aunque su hijo no era una persona realmente de buenos sentimientos y estaba dispuesto a matar hasta su padre. Como te dijimos, era una guerra civil entre hermanos, primos, parientes, personas del misma nación se peleaban. Unos estaban a favor de David, otros estaban a favor de Absalón, y el pueblo de Dios estaba en guerra, pero la guerra fue dura, como todas las guerras, tuvieron víctimas, mártires, y Dios le dio la victoria a los soldados de David, y las intenciones de Absalón, como era rey, pero eran personales. Él no estaba con la misión que Dios le había dado, Dios no había elegido a Absalón, él perdió la batalla, así que salió huyendo. Pero al salir huyendo con su burro, que él tenía su asna, él tenía los cabellos largos, y al huir, el cabello largo se enrosca en uno de los branch, uno de los el árbol mismo, y él se queda atrapado y se queda colgando, o sea, como quedó como colgado, pero estaba vivo y estaba enredado su cabello, y él no encontraba una forma de poder bajarse, estaba realmente paralizado. Salió huyendo, pero se le quedó atrapado, y entonces imagínate, no podía bajarse, no podía soltarse, y quedó colgado porque el burro siguió el camino. Así que fue encontrado por uno de los capitanes de Joab, y le dijeron: Joab, mira, ahí está Absalón, está enredado su cabello. Era un cabello que dice la Biblia que él lo cortaba y lo vendía en piezas de oro, porque era un cabello muy bien cuidado. Así que Joab le dice: ¿lo mataste? Y entonces le dice: no, pero el rey dijo que tú lo tenías que matar. Contigo no voy a perder tiempo. Así que agarró y le dio 3 dardos y lo mató, ¿no? Joab también sabemos que Joab era un asesino también. Él había permitido que Urias eltita, el esposo de Betsabé, que estaba esperando un hijo de David, no había tenido compasión, así que lo mató a Absalón. Y cuando Joab, como te digo, lo mató, y cuando lo mata, la guerra civil aparentemente. Y luego agarraron el cuerpo, porque Absalón había comprado unas cuevas para ser enterrado, y agarraron unas piedras y lo enterraron allí mismo, sin una ceremonia nupcial, porque ahora que Absalón había terminado, ¿no es cierto? Era necesario que ahí lo mataran, porque si lo dejaban vivo, el riesgo era que él iba a cometer otra vez el mismo error y iba a rebelarse contra su padre. Por eso Joab lo mata, porque sabía que si lo dejaba vivo, él iba a actuar nuevamente en contra de su padre. Porque ella tenía esa referencia. Cuando mató a su hermano Amón, él se escapa, lo trae, y él, en vez de mejorar, porque yo maté a mi hermano, voy a ser diferente, no. Él hizo un plan y se rebeló contra su padre. Así que tristemente Absalón fue muerto, porque si se le daba una oportunidad, volvería a cometer el mismo error,
y el que había sido elegido para ser rey de Israel era David, su padre, elegido por Dios. Así que a Absalón se le había perdonado mucho, también. Se le había perdonado la muerte de Amón, cuando había quemado, pero tristemente ya no había forma de disciplinarlo. Él era muy cruel, muy desobediente, así que no quedó otra más que matarlo. Tristemente fue una muerte terrible, ¿no? Mientras tanto, David quería saber los resultados de lo que había pasado en la batalla. Acuérdate que en esa época no había internet, no había cable, no había computadoras, no había radios, no había celulares, no había noticias de último minuto. Ellos tenían que esperar los informes. Así que cuando le dieron la noticia de que su hijo había muerto, dos hombres corrieron. El que llegó primero le contó una versión y le dijo, mira, la batalla terminó, y él preguntaba, ¿qué era Absalón? ¿Dónde está mi hijo? Hasta que llegó segundo y le dijo, este hombre que se rebeló contra usted ya está muerto y así deben estar los enemigos de Dios. Cuando él escucha que dice que ya Dios había hecho una sentencia contra este joven, él comprendió que había muerto su hijo y entonces se puso a llorar, ¿no? Se puso a llorar por la sentencia de muerte que su hijo había tenido, aunque él no lo había pedido que le terminara la vida. Pero como tú sabes, muchas veces cuando una persona reincide en el mismo error, como él reincidió, a veces es necesario una pena de muerte, ¿no? La iglesia no apoya la pena de muerte, pero honestamente lo mataron porque él era un reincidente. Había matado a su hermano, había tenido una oportunidad, ahora que tuvo esa oportunidad, engañó al pueblo, cometió una guerra civil y algo muy triste que realmente causó un gran dolor a su alma. La Biblia nos dice cómo muchas veces hay gente que puede ser como Absalón. Mucha gente a veces se le da oportunidades, ¿verdad? Pero ellos no saben ni aprovecharla. Y entonces cometen el error de realmente se les tiene que quitar a veces del cargo en la iglesia, se les tiene que pedir que dejen la iglesia, o simplemente desaparecen y nunca más vuelven a aparecer. Absalón, en primer lugar, aparentaba ser lo que no era, ¿verdad? Él era como un lobo disfrazado de oveja, ¿no es cierto? Él realmente, su belleza física, porque dice que era un joven muy atractivo, de unos cabellos largos, realmente él no aparentaba lo que cualquiera que lo miraba decía, wow, este es un chico súper cristiano, un chico súper consciente, pero la única intención que tenía era tener con él, ¿verdad? Absalón no solo está en la iglesia, sino también puede estar en la familia, en los matrimonios, en el trabajo, en la escuela, en los círculos de poder económico, en el civil y en el poder político. Muchas veces el mundo se ha dejado de funcionar por personas que tienen una gran apariencia física, un don del habla, y entonces en realidad no son lo que ellos aparentan ser. Muestran rebeldía, deslealtad, causan división, son hipócritas, causan la destrucción mismo de la iglesia, de la empresa, del matrimonio, inclusive de la escuela, del sistema político económico, produciendo lamentos, rencillas, contiendas, peleas y principalmente la destrucción de las almas de las personas. Porque cuando se produjo la guerra civil, la gente se dividió. Unos estaban a favor de David, otros estaban a favor de Absalón. Unos le daban buenos consejos, otros le daban malos consejos, y entonces eso causó una división y una destrucción del pueblo de Dios. Absalón, tristemente, cuando él comete el error de matar a su hermano, él se escapa no a un lugar mejor, sino a un lugar, la casa de su abuelo materno, que era rey, porque él era hijo de una princesa, y entonces él allí está por mucho tiempo y se refugia en los placeres mundanos que había en esa época. Ahora, Absalón, después de 3 años, él también tenemos que reconocer que él necesitaba una sanidad para su alma herida.
sino que David no lo recibe inmediatamente, lo hizo esperar 2 años, y eso para él era algo terrible porque él quería ver a su padre, aunque tenía intenciones más duras, como era engañar al pueblo y coronarse rey de Israel. Pero Absalón lo que anhelaba no era eh, hacer las cosas que Dios pedía. David fue elegido para ser rey porque algún día iban a ser Jesús de él. Aunque Absalón era descendiente de David, él lo que quería era el poder. Y cuando alguien quiere el poder o el dinero, puede hacer cualquier cosa. Hay gente que inclusive ha matado, ha estafado, ha comprado, ¿cierto? Por tener el poder. Y eso tú lo ves frecuentemente en las noticias de los políticos. Aún dentro de la iglesia pueden haber personas que estén haciendo las cosas por el poder o adquirir más poder de lo que ellos quieren, ¿no? Ahora, a Absalón él tuvo consejeros que lo ayudaron, ¿no? Algunos de estos consejeros fueron buenos, otros fueron malos, pero realmente los consejos que les dieron fueron fatales. Absalón le dijeron, mira, ten relaciones sexuales con la concubina de tu padre, y entonces eso no podía hacerlo porque no era que él estaba siguiendo las cosas como eran. En cambio, había un consejero de Absalón que se llamaba Aitofel, que él vendría a ser uno de los abuelos de Betsabé, y entonces él quería vengarse de David, así que por lo que había hecho a su nieta Betsabé. Así que por lo tanto él da malos consejos oportunos, ¿no? Y realmente Aitofel fue un consejero que respaldó a Absalón, pero como este no lo hizo caso, se suicidó. O sea que la guerra civil, porque tú sabes, cuando hay en ocasión una guerra civil o algún tipo de revolución, necesita gente que la apoye, ¿no? Ahora, Absalón siempre atrae a las personas que tienen el mismo problema. La mayoría de sus seguidores estaban en contra de David y querían un cambio, pero no un cambio como Dios espera, sino querían utilizar la fuerza, y lo usaron porque lucharon contra el ejército de David, que este era un ejército de Dios. ¿Qué espíritu tenía Absalón? ¿Por qué causó tanto dolor a su padre? ¿Por qué su vida fue una vida de fracasos? Es porque, como te digo, tú vas a encontrar este tipo de personas. Espero que tú no seas un Absalón, una persona que sea un mal hijo, que quiera el poder, o que quiera que su papá o su mamá se mueran para tener toda la herencia en la casa, ¿no? O en la escuela, ¿no? Para ser el más popular, o en la sociedad o en el trabajo para obtener todos los materiales beneficios. Tengo que usar el poder, todo usar, manipular, matar, robar, ¿no? Todo eso, ¿no? Absalón tenía una ambición, quería ser rey, sabiendo que tenía hermanos que en el linaje le correspondía, era rebelde, se rebelaba contra las leyes, manipulaba a las personas. A Joab le quemó a mi papá hace 2 años que no me ve, y yo estoy aquí en Jerusalén. Así que te voy a, para que si tú no me haces caso, algo te va a pasar, y le metió fuego a la cama. El hipócrita engañaba, daba intimidación, o sea, sabía cómo tratar a la persona, era rencoroso, porque mató a su hermano Amón, que violó a su hermana Tamar. La justicia tenía que ser de Dios, era orgulloso, causaba división, era desleal con su padre y no podía controlarse, ¿verdad? Tristemente era eso. La experiencia que David experimentó es la misma que Dios tiene con nosotros cuando nos rebelamos contra Dios. A veces nosotros, yo y muchas personas se rebelan contra Dios, como se rebeló Absalón, porque queremos más de lo que tenemos. Cometemos los mismos errores y pecamos contra Dios, y Dios tiene ese mismo sufrimiento. La Biblia tiene historias como la de la moneda perdida, hasta que encuentra a su dueña, el hijo pródigo. Son experiencias que realmente te enseñan que realmente toda rebelión en contra de los padres, ¿no es cierto?, no es la que Dios aprueba, ¿no es cierto?
Él tristemente se rebeló contra su padre, sabiendo que no debía hacerlo, sabiendo que Dios había puesto en su trono a su padre, pero él lo que le interesaba era tener el poder. Ahora, ¿quién estaba detrás de todo esto? Satanás. Porque Satanás lo que quería era destruir al pueblo de Israel, porque era el único pueblo que adoraba a Dios. Los mayas, los aztecas, los romanos, los griegos, los medopersas, en todos los países, los indios americanos que estaban por allá, ellos ¿no es cierto?, no adoraban a Dios, el único que adoraba a Dios era el pueblo de Israel. Así que Satanás quería destruir al pueblo de la tierra, sabía que contra los filisteos y otras naciones no podían, así que lo que él ocasiona es usar a Absalón para hacer una guerra civil, así entre hermanos se pelean. David había sido elegido por Dios para reinar a pesar de su pecado, porque él se arrepintió genuinamente. Pero debía continuar con el reinado y debía él pagar las consecuencias de su pecado. Y una de las consecuencias fueron 4 veces, porque él dijo 4 veces merece pagar. La primera fue que su hijo Amón viola a su propia hermana Tamar. La segunda, la rebelión de Absalón. La tercera, cuando Absalón muere. Y la cuarta la vamos a ver la próxima semana. Pero esto fue algo impactante, porque él como padre amaba a Absalón y lloraba por Absalón y realmente como rey, aunque le había ganado la batalla de Absalón, había perdido. ¿Cierto? Eso también nos prueba que todo lo que es rebelión contra Dios no da un resultado. Satanás en el cielo se rebeló contra Dios y mire el dolor que ha causado en este mundo lleno de pecado y de rebelión contra Dios. Tristemente, es una historia hermosa, ¿verdad? Una historia que te da muchas enseñanzas. Los verdaderos enemigos no son personas extrañas, muchas veces son tus propios parientes. Hemos aprendido también que necesitamos ser justos. A Absalón se le dio una oportunidad, realmente no la aprovechó. Así también Dios, cuando venga por segunda vez, al mundo le da una oportunidad para que conozcan de Dios, pero como no aceptan, por amor tienen que destruirlos. Aquellos que rechazan la voz de Dios. La historia de Absalón es una historia moderna, es una historia que enseña mucho, la importancia del respeto hacia los padres, conocer su autoridad, respetar su autoridad. Fue una historia realmente impactante que realmente nos enseña que a pesar de todo, ¿no es cierto?, Dios siempre da el triunfo al que él elige. A pesar de todo, había una diferencia entre David y Absalón. Absalón nunca se arrepintió de haber matado a su hermano, nunca se arrepintió de su ambición. En cambio, David sí se arrepintió, realmente pidió perdón por sus pecados, no volvió a cometer esos pecados, pero las consecuencias las tuvo que pagar. Pero veremos qué pasa la próxima semana. Hasta ahora, él sufría como un padre doliente, que tardó muchos años en superar la muerte de su hijo, pero a pesar de que era un padre doliente, él había sido un rey victorioso, había tenido, ¿no es cierto?, el poder, había tenido el triunfo con sus hombres, y veremos la próxima semana qué pasa con David, porque hasta ahora van 3 veces que le había pagado, pero él dijo 4 veces y la próxima semana vamos a ver qué sucede. Vemos, y recuerden, no seas como Absalón, ve como realmente como David y acepta la autoridad de las personas.